Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Bienvenidos a Lengua y Literatura de séptimo año Educación Básica. Hoy vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso a través del cual se da y se recibe información. Es una manera de intercambiar ideas, sentimientos y experiencias. Permite establecer relaciones entre las personas, tanto dentro de la familia como fuera de esta. En esta parte vemos conversaciones, diálogos, comunicación. Y para que se dé cada una de estas conversaciones, de estos diálogos o de estas comunicaciones, hay un proceso para recibir esta información. En cada una de ellas se intercambian ideas y se establece una relación con otras personas. Hay varios tipos de comunicación y en este caso específicamente se basan en dos grandes grupos, una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal, como su nombre lo dice, están las palabras, sean habladas o sean escritas. Una comunicación es verbal cuando hacemos conversaciones telefónicas, cuando hacemos conferencias, cuando enviamos telegramas, correos electrónicos, vemos programas de televisión, escuchamos radio. Varios tipos de comunicación verbal que se establecen mediante palabras, ya sean oral o escrita. A esto llamamos comunicación verbal. La comunicación no verbal no utiliza la palabra, utiliza gestos, imágenes, movimientos, sonidos, olores, colores. Hacemos una comunicación no verbal cuando saludamos con las manos, nos despedimos con un pañuelo, utilizamos algún tipo de símbolo, dibujos que representan alguna situación. También hay comunicación no verbal en las señales de tráfico, en las luces de los semáforos, en cada uno de los rótulos que nos establecen o nos direccionan a un lugar. Todo eso es una comunicación no verbal. En esta parte debemos diferenciar una comunicación verbal de una comunicación no verbal. ¿Cómo nos indican los gráficos? Dentro de la comunicación existen factores a los que conocemos como elementos de la comunicación. ¿Cuáles son estos elementos? Ya nosotros hemos visto varios de estos elementos, los reconocemos y vamos a enfatizar un poquito más acerca de ellos. En todo acto de comunicación intervienen necesariamente una serie de elementos, llamados también factores de la comunicación. Estos son el emisor, el receptor, el código
el mensaje, el canal, el referente y el contexto, que es donde gira toda la comunicación. En esta parte tenemos cada uno de estos elementos y su característica. Si hablamos del emisor, es quien envía el mensaje, pero para que este mensaje sea enviado, tiene que estar codificado. ¿Para qué? Para que el receptor lo entienda. Quien lo reciba, lo entienda, lo comprenda. Y en este caso se llama receptor. Es quien recibe el mensaje del emisor. Lo decodifica porque lo entiende, lo comprende. También tenemos el canal. Cuando decimos que utilizamos el canal en la comunicación, a esto nos referimos cuando es por donde se envía el mensaje. ¿Qué utilizamos para enviar ese mensaje? Si utilizamos una carta, un celular, un teléfono convencional, una conversación presencial. Otro de los elementos es el referente. El referente, lo que se evoca en el mensaje. O sea, la situación del por qué se da ese mensaje. Y si decimos del contexto, exactamente es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, donde se dé la conversación, donde se dé esa comunicación. Entre el emisor y el receptor debe existir un mismo código. ¿A qué llamamos código? Al conjunto de signos con lo que se forma el mensaje. Y esto es lo más importante en el mensaje, que exista el mismo código entre el emisor y el receptor. Y tenemos el mensaje. Lo que el emisor le dice al receptor o lo que le envía. Dicha comunicación. Recordemos que la comunicación es un proceso en el cual pues se envía y se recibe información. Esta información debe estar codificada para que llegue a entenderse, a comprenderse. Y sin darnos cuenta, utilizamos muchos de estos elementos que necesariamente deben de estar en la comunicación. Un emisor, un canal, un referente, un receptor, un mensaje, un código y el contexto. De acuerdo al uso de estos elementos, se da una buena comunicación, porque se utiliza este proceso comunicativo. Esto es de acuerdo a lo que es la comunicación, recordando en los dos tipos o en los dos grandes grupos que son la comunicación verbal y la comunicación no verbal, y los elementos que utilizamos para dicha comunicación. Muchas gracias por atenderme.